Ahí está ya. Necesito prueba. Sí, sí, sí. Muy buenas noches, hermanos, en Cristo. Y bueno, ya me puse nervioso para empezar. Espero en Dios que todo salga bien ahorita y, ¿verdad? Me presento que mi nombre es Narciso Serafín Jr. Y como saben, ¿verdad? Ya, bueno, ya el pastor vio todo. Estoy estudiando y espero en Dios, ¿verdad? Que pueda terminar y poder participar más aquí con el pastor René. Y vamos, ¿verdad? A empezar el estudio bíblico o el bosquejo de sermón que tengo. Es mi examen final y espero en Dios que Claro que sí. En el nombre del Señor. en nombre del Señor todo salga bien. Amén. Y empecemos. El nombre de o el título de mi sermón, ¿verdad? El estudio es Adorar y Servir, el fundamento bíblico de la iglesia. Y el tema clave, ¿verdad? Es la iglesia se reúne para adorar y sale para servir, Ah, qué bendición. lo cual es muy importante de tener esto en mente. Y cuando ¿verdad? Muchas personas han mantenido estas dos palabras y acciones separadas, lo cual es se puede decir una equivocación para empezar, porque muchos dicen, no, pues adoramos a Dios en el culto, y no es así. O quiero servir en la iglesia, ok, muy bien, pero tenemos que servir también afuera, lo cual es muy importante. Ahí es donde nosotros mostramos quiénes somos en el mundo. Y tengo dos textos base bíblicos, que es en Romanos 12, 1 y 2, y Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Amén. Voy a empezar con Romanos 12, capítulo 12, versos 1 y 2, que dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el siguiente es Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y bueno, hermanos, estos dos versos que vamos a ver, no solamente los únicos, sino vamos a ver otros. Y el propósito, ¿verdad? Que vamos de esto, ¿verdad? Que vamos a explorar juntos la profunda conexión entre adoración y servicio, destacando como ambos que son esenciales para la misión integral de la iglesia, los que participan en la iglesia, a eso pues, vamos, basados en una exégesis de los términos bíblicos y desarrollo a lo largo de la iglesia. Sí, sería bueno que les comentaras a los hermanos que es exégesis, ¿verdad? Bueno, como, ¿verdad? Muy, very good, Sí. very good, buena opinión. Exégesis es lo que se basa en las escrituras con el texto, con el contexto. Y esto lo vamos a ver no solamente en conclusión, sino también vamos a ver en reflexión y aplicación en nuestras vidas. Y mi introducción aquí, ¿verdad? Es que la adoración y el servicio, ¿verdad? Son dos pilares fundamentales de la fe cristiana. Eso lo tenemos que tenerlo bien marcados en nuestros corazones y en nuestras mentes.
Y percibimos como, y como había dicho anteriormente, a menudo percibimos estas dos acciones separadas y no debe ser así. Y sin embargo, la escritura entrelaza de manera esencial estas dos palabras. Y es como el ejemplo que el pastor usa o que enciende la vela al, a los domingos, antes de empezar el culto, que hace, que hace mención, ¿verdad? Y lo cual que nosotros debemos entenderlo, ¿verdad? Nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz dentro de la iglesia, pero no se apaga esa luz. La luz también sigue encendida afuera. Somos la sal. Y la sal que hace en la comida da sabor. Claro. Y nosotros debemos dar sabor a las personas, que es el amor de Cristo a los demás. A los demás. Y el segundo, ¿verdad? Es que vamos a explorar que estos dos conceptos, ¿verdad? Se unen y como esta unidad impacta la misión de la iglesia el día de hoy. Lo cual que muchos de las iglesias, ¿verdad? La mayoría, hemos dejado y son muy pocos que aplican esto en sus vidas diarias. La palabra adoración, no sé si ustedes, ¿verdad? Sepan, o mejor dicho, me gustaría que participaran, si tienen alguna idea o un número, ¿cuántas veces se encuentra la palabra adoración en la Biblia? Oh, bien. Puede googlear o que sepa, ¿verdad? Que tenga una idea. O que tenga alguna idea aquí los hermanos ¿Cuántas en veces Zoom. aparecen, verdad? Uno no se pone a pensar eso, ¿cuántas veces aparece esa palabra adoración en la escritura, ¿verdad? A ver si de repente Annie o Marta, digo Jenny, o nuestro querido amigo Yusef, o Danelli, digo Aurora, se animen a dar alguna una aproximación. Ujú. Sí, le va a dar un premio, claro. Claro, el café que trajo. Osford, que está aquí, ¿verdad? Conectado, ese tiene una idea, un número que puedan dar. Si no, pueden decir que no saben. Si no, según en la Biblia, Enséñenos, hermano. Nosotros no sabemos mucho de esas cosas. la palabra adoración aparece aproximadamente 200 veces en la Biblia, especialmente la versión Reina Valera 1960. Algunos condenan esta Biblia, pero no saben que, bueno, no me voy a meter mucho en No, esos pero tal problemas. vez un dato que tal vez la mayoría de nuestros hermanos no saben es, todo rabino, ¿sí? A partir de una palabra que aparecía más de 100 o entre 100 y 150 veces, era considerada importante y cuando se copiaba un rollo, era de las que se tomaban en cuenta que no debía faltar ni una, ¿sí? Cuando se copiaba un texto al otro. O sea, quiere decir que 200 veces, quiere decir que es una palabra muy importante en el texto bíblico. Y voy a agregar un poquito más, ¿verdad? No podemos condenar las Biblias de las versiones, a menos que sea, ¿verdad? Una de esas Biblias que han salido últimamente, como la Biblia de progresismo, Ya, ¿verdad? Que hasta hubo cristianos que hicieron broma, ¿verdad? Que han salido que han salido, ¿verdad? Que no, pues la genealogía, ¿verdad? Termina hasta Génesis, sí, ¿verdad? Y cuál vemos, ¿verdad? Que en la Biblia, ¿verdad? Vemos en Apocalipsis que agrega o quita palabras de este libro sagrado, será condenado. por supuesto. Entonces, ¿verdad? No podemos condenar, ¿verdad? Las Biblias, ¿verdad? Que conocemos hoy en día, a menos que sean esas Biblias que sean movimientos progresistas. Sí, o
Nueva traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. que no es Ya acá. sabemos que ni siquiera el equipo traductor sabía Sí, las lenguas ni ese, hebreo, ni arameo, ni griego, por ejemplo. exactamente. Qué triste, ¿verdad? Y se me Sí. queda que- Ujú. Sí. La verdad sí es triste. Un día les vamos a contar la historia, pero otro día. A ver, Otra pregunta que tengo. ¿Alguna idea que tengan? ¿Cuántas veces aparece la palabra culto en la Biblia? La palabra culto, ¿cuántas veces aparece en la Biblia? Son cosas que no nos podemos pensar y al leer la palabra. es solo de una concordancia, un son, o ahora tan fácil a través de Google o cualquier cosa. Sí, pero ¿cuántas Sí, veces si aparece? no, en las Biblias que se han salido, incluyendo las 51 veces. Entonces, esta es otra palabra importante también, lo cual que vamos a ver más adelante. Y mi punto número 1, vamos a comprender, mejor dicho, la adoración y el servicio en las escrituras. O sea, son como 4 o 5 palabras claves que hay, que vamos a ver. Y voy a ser breve, ¿verdad? La primera palabra que viene siendo los términos hebreos, vamos a empezar desde el Antiguo Testamento y de ahí vamos a brincar al Nuevo. La primera palabra que viene siendo postrarse o inclinarse es sashah. Sashah. A ver si no salemos aquí hablando en lenguas. Por supuesto. Mi suegra, ya. Eso está genial. Bueno, como acabo de decir, ¿verdad? Que sashah significa postrarse o inclinarse, que refleja una reverencia o sumisión ante Dios, que se usa para describir actos, ¿verdad? Hacia Dios, como en algunos contextos que menciona la Biblia, o figuras de autoridad, o, o su uso puro, que está reservada en la adoración a Yahvé o Jehová. Una, una de estas ejemplos está en Primera Crónicas, capítulo 29, verso 20, que dice, después de esto, David dijo a toda la congregación, bendigan al Señor su Dios. Entonces, toda la congregación bendijo al Señor, Dios de sus padres, y se inclinaron y adoraron delante del Señor y del Rey. Entonces, aquí la palabra viene siendo adoración, que es Sasha. Y vemos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento usaban este tipo de adoración o inclinación a reyes, incluso hasta no solamente figuras de poder, se puede decir, de autoridad, incluso hasta llegó Absalón a inclinarse para salvar su vida. En una, ¿cómo le llaman? Que ya se me olvidó el nombre. Llegó Salomón, perdón, corrió para salvar su vida porque él estaba persiguiendo a su papá a matarlo, Absalón, para tomar el reino que le tocaba a Salomón. Y vemos también, ¿verdad?, que ha habido otros, ¿verdad?, que se han inclinado hacia Dios cuando ven, ¿verdad?, reconocen al hombre que viene hacia ellos, que le platican, como Abraham se inclinó, ¿verdad?, al piso y le dio adoración a esos hombres. O sea, Abraham ya sabía quién era. ¿Ya? La siguiente palabra que es servir o trabajar viene siendo abad, que en el contexto se usa para describir el servicio devocional y la obediencia a Dios, como por ejemplo los sacerdotes de Leví, de la tribu de Leví. En Deuteronomio 12 dice, y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas. Abba, ¿verdad?, que viene siendo aquí esta palabra,
al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que Dios quería, ¿verdad? Los israelitas que le sirvieran a Dios únicamente. Y de nuevo, ¿verdad? Se repite esto en los evangelios, que nosotros, ¿verdad? Para hoy en día tenemos, ¿verdad? Servir a Dios con todo nuestro corazón y con nuestra alma. La conexión, ¿verdad? Que hay conexión entre Shahá y Abba. Ambos términos se traslapan el servicio a Dios, que es un acto de adoración. Es que es interesante que se traduzca adorar y servir. ¿Sí? Y el punto B aquí, que vamos en los términos griegos, que uno de ellos que, ¿verdad? Hay que aprender. Si me permites una cosita, te pases, te cambies de idioma. Pues, creo que la mayoría de ustedes ha escuchado la palabra abad, pero no en hebreo, sino en español. Se traduce exactamente del hebreo al latín, solo se translitera, ¿sí? No se traduce, ¿sí? Y de hecho es una palabra que se usa en los conventos. El abad es el superior en el monasterio, al cual los monjes y esto se sujetan. Porque él es la autoridad. Viene de ahí el concepto. Uno se inclina a la autoridad. Uno se inclina a quien considera superior. Al que nosotros consideramos superior a nosotros es a Dios. Y por él es nuestro abad. ¿Sí? Y ahí está la abadía de Westminster, o los que han leído El Conde de Montecristo, cuando está en su desesperación Edmond Montes, ya no sabe qué pasar, le han cerrado todo y tum, 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 alguien le toca allí a la que no fue campana ni timbre, ¿verdad? Y era el abate Varía, el abad Varía, que estaba, se equivocó de rumbo y en lugar de salir al patio, salió a la celda de Montes. Él era un abad, ¿sí? Que había, por sus ideas, quedado preso. Esa es una palabra bien, bien bonita que indica cabalmente a quién nosotros rendimos o reconocemos como autoridad y por lo tanto nos inclinamos a él. Me gustaría que repitieras esa frase que yo creo que encierra todo lo que acabas de decir. El servir es una manera de adorar. Es un acto. Un acto. ¿Cómo decir la frase muy bonita? El servicio a Dios es un acto de adoración. Ahí estás encerrando todo. Sí. Ahora sí cámbiate de idioma. Ahora vamos a saltarnos, ¿verdad? O vamos a ir a los términos griegos. Y yo creo que no solamente los alumnos de la escuela teológica, no importa que sea, estén estudiando, yo creo que es muy importante que conozcamos estos términos como estudiantes que seguimos siendo después de uno que se graduó. Es muy importante que nosotros sigamos aprendiendo porque con una equivocación que hagamos, cambia todo. Cambia todo. Y de ahí empieza una nueva doctrina, o sea, una aberración que viene siendo el finalmente. Y bueno, en el griego, ¿verdad? Vemos en Juan 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Capítulo. El que leímos, la verdadera adoración a Dios. ¿Verdad? Aquí, como dice el pastor René, aquí es la verdadera adoración a Dios. Que dice, pero la hora viene y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adoraran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que le adoren a tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. A mí al principio yo pensé que este era un tipo juegos de palabras. Por cómo lo dice. Eso le pasa porque ya vino Juego de Tronos y The Hunger Games y tal. No, ya no. No. Y, ¿verdad? La palabra aquí, adorar o adoración, viene siendo proscuneo.
Y si volvemos a leer, ¿verdad? Pero la hora viene y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores proscunatáis, adoradores, ¿no? Adorarán, proscuneo, dos palabras sinónimos, casi sinónimos, Conjugadas. conjugadas, que viene, ¿verdad? Que significa adorar o postrarse ante, implicando reverencia y devoción. El siguiente palabra viene siendo latruo, que significa servir, a menudo que se traduce como adorar. Sí. Tal vez si usas, porque estás usando la iota como U, pero también se usa como I. Y entonces tal vez le va a ser un poco más fonéticamente a los hermanos, porque es latría o latruo, tú lo hiciste muy bien. Pero ya latría pueden conectarlo con idolatría o todo lo demás y va a ser más fácil. Ok, ya entendí. Sí, latría. Latría. Sí, esto lo podemos ver, ¿verdad? En Hebreos 12:28, y viene diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos la tría a Dios, agrandándole con temor y reverencia. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos de servir. Y nuestro servicio es adorar a Dios. Y la última palabra que vamos a ver es doluo. No sé si ese está correcto. Sí, Sí, más. ahí está. De hecho, no, lo otro estaba correcto. Tal vez hasta más académico, ¿sí? Latruo, ¿sí? Pero como también se usa como U o I, Okay. y ya al castellanizarse la usamos más latría. Solo para que hilvanaran ahí el asunto, pero sí, latruo es la pronunciación, digamos, más clásica del griego. Sí. Sí, yo estaba pensando, la truco, ¿cuál será? Hago un alzar y que caiga primero. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? La proscuneo, la tría o la truo, y el último es dolú. Y esto lo podemos verlo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir dolú a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. A veces, como es un diptongo, doulu, ¿sí? A veces se pronuncia dulos. Dulos. Algunos, ahí, yo sé, ahí por ahí andará Osborne diciendo, dulos, dulos es siervo. ¿Sí? Sí. Entonces es el servicio, pero es un diptongo, como lo estás pronunciando. No podéis servir dulos o dulú a Dios y a las riquezas. Y también en Romanos 6:22, que viene, dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos dulos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que la palabra doluo o dulos viene siendo, describe, mejor dicho, el compromiso total con el amo. Es decir, sirviendo como esclavo. Y el ejemplo que tenemos es el apóstol Pablo, cuando en sus cartas, el primer versículo de cada primer capítulo que dice, Pablo, siervo de Cristo. Hay otros que dicen Pablo, apóstol de Cristo. Pero aquí está dando a entender que somos esclavos de Cristo. Entonces, esos pasajes están dando a entender que nosotros somos esclavos de Cristo, trabajamos para Él y ya no somos esclavos del pecado.
Perdón, Narciso, porque incluso ya el hecho de decirle a Jesús Señor, ¿el Señor quién tiene? Siervos. Claro, Exacto. todo. Todo. No tiene compás, no tiene siervos. En un ejemplo, aquí está en la carta a los Filipenses, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Eh? Sí. Entonces, vemos, ¿verdad? Ese claro ejemplo en Pablo. Y, ¿verdad? Entonces somos esclavos y adoradores de Jesucristo. La conexión, ¿verdad? Entre latría y proscuneo, que están vinculados. El servicio verdadero es adoración. Tanto en hebreo como en griego. Exactamente. Y la conclusión de esto, ¿verdad? Es la conclusión y la reflexión, ¿verdad? Que nosotros tenemos que reflexionar y no solamente reflexionar, sino aplicación en nuestras vidas. Es que la adoración no es solo acción litúrgica, no es una solamente de un servicio, sino es entrega, obediencia y servicio a Dios. El servicio a Dios es una forma activa de adoración. El segundo punto. Antes de continuar, ¿algún comentario? Todos vamos muy bien. A mí me ha llamado mucho la atención cómo has encerrado en cada tema 3 frases muy interesantes, ¿verdad? Y esta última, la obediencia, va ligada. No solo es término adorar, ya vimos que no está aislado, y no solo servir, que tampoco está aislado, sino obedecer. Obedecer porque somos siervos de un Señor. Un siervo que no haga caso no sirve para nada. Exacto. Entonces yo, gracias porque has estado concluyendo con esas frases muy buenas. Gracias. Y yo andaba preocupado. Yo andaba preocupado. ¿Cómo va a salir bien? No va a salir bien. Pero yo sé que es el Espíritu Santo que hace el trabajo. Y usted dice, no hay adoración sin obediencia. Exactamente. Y creo que yo creo que ya se me adelantó yo. Pero ahí vamos el mensaje. Mejor dicho, ahí es el mensaje. Estamos entendiendo. El punto número 2, y voy a darle un poquito más rápido. El desarrollo bíblico. Adoración es servicio, que es una verdad bíblica fundamental. El fundamento bíblico, es el fundamento bíblico este. El concepto de adorar y servir son sinónimos, lo vimos, ¿verdad? Que viene siendo, que son, ¿verdad? Parte del Nuevo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es sinónimo, no cambia. Y en hebreo y en griego. En hebreo y en griego. Y la estrecha relación que mantienen la devoción a Dios. Y en el desarrollo teológico. Teológico, ¿por qué? No solamente que estoy dando un estudio, sino también estoy hablando de teología. Cada cristiano que habla acerca de Dios y su palabra, ya está haciendo teología. Entonces, para los hermanos, ¿verdad? Que no tienen idea, estamos haciendo teología. Si ustedes están escribiendo, haciendo apuntes, están escribiendo teología en sus cuadernos. No necesitamos un título para ser teólogos, ¿no? Porque no estoy diciendo que no necesitamos, ¿verdad? Pero lo que quiero, pero lo que quiero llegar a decir es de que todos somos teólogos al hablar de Dios. Bueno, no sé, tal vez software está ahí. Es R.C. Sproul el que tiene el libro, todos somos teólogos. Sí. Y hay una frase que yo tomé de Vern Poythress, que dice en su libro, no me acuerdo, en sus libros filosóficos, todos pueden hacer filosofía, pero no todos pueden hacer buena filosofía. Y lo mismo puedo aplicarlo.
todos podemos hacer teología, pero no todos podemos hacer buena teología. Y qué bueno que lo dice Narito, porque el término teología es un término universal, ¿sí? Pero si le ponemos el sustantivo de cristiana, teología cristiana, ya nos ubicamos bien. Estamos haciendo una teología cristiana, porque si no, es una teología que habla de Dios. ¿Cuál Dios? Puede ser un Dios de allá de la China o Cualquier concepción de cualquier Dios. cosa. Es teología cristiana. Sí, y así es. Entonces, mis hermanos, no solamente piensen que estoy hablando en teología, sino también estoy dando el bosquejo, el sermón, el estudio. De ahí se forma la teología. Y bueno, sigamos, ¿verdad? Las escrituras se entrelazan los verbos relacionados con adorar y servir, surgiendo una unidad esencial. El servicio a Dios es visto como una forma activa de adoración. La adoración no es solo una acción de liturgia o litúrgica o un servicio, sino es, de nuevo, ¿verdad? Es entrega, obediencia y servicio. Nos entregamos a Dios, obedecemos a Dios y servimos a Dios. Ahí Oswald levantó la mano. Yes, mi brother. Hola, Oswald. Abre tu micrófono y comenta. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Una pregunta. Como ya me conecté tarde, tampoco sé si ya lo dijeron, pero eh, Nicho, ¿cómo podemos, o sea, si todo servicio es una adoración de Dios, ¿cómo distinguimos ese día importante que nosotros guardamos en un día a la semana para congregarnos y también para adorarlo? ¿Cómo distinguimos ese día especial de todos los demás? Porque entonces pudiera, bueno, nunca falta, no ha faltado en el pasado y no va a faltar en el futuro, quien llegue a concluir, ¿verdad? Que si todo servicio a Él, hacer una buena obra, vivir conforme a sus mandamientos, amar y hacer todas las disciplinas cristianas son adoración a Dios, entonces, ¿por qué guardar un día en específico? ¿Cómo hacemos esa distinción? Muy buena pregunta. No me lo esperaba. No, no te creas. Sí, sí. Bueno, ¿cómo podemos distinguir en un solo día a los restos de días? A ver, ¿dónde? Bueno, si quieres, hay Entre todos podemos ayudar, no tengas sí. Y es que, y lo mencionó Narciso muy al inicio, ¿sí? La adoración, nos reunimos el día de la convocación del Señor a inclinarnos a Él, a traer nuestros tributos, a nuestra gratitud porque Él ha hecho, y en obediencia a lo que Él hace, salimos a servir. O sea, están conectados. Nuestra obediencia al mandato de Dios al salir de nuestras casas, reunirnos y que el mundo vea que nos convocamos en el nombre de nuestro Dios a reconocerle como Señor de nuestras vidas, es confirmado a la salida de esa asamblea en el servicio cotidiano. O sea, servir sin adorar es filantropía, ¿sí? Y adorar sin servir es hipocresía. Y tal vez ahí, Oswald, tal vez ayuda un poquito, que son las primeras palabras que Narciso Sí. comentó al inicio. Había dicho yo al principio. Sí, como yo no pude entrar desde el inicio, pero entonces la respuesta también la tenemos muy sencilla, ¿no? Si estamos diciendo de que el obedecer a nuestro Señor, el hacer su voluntad en servicio a Él, es adorarlo, parte de hacer su voluntad es guardar ese día que Él mismo nos ordenó. Ahí está, sí, muy bien. Entonces, no hay más, ¿verdad? Y es que, solo permíteme, Narciso, un segundito, el acto de acuérdate del día de reposo, ¿sí? Porque 6 días el Señor Dios usó para la creación y en el séptimo descansó. A más de que era usado en el día de adorar y salir de casa y reunirnos en asamblea de adoración, llevaba justamente la confianza.
porque el único pueblo de toda la antigüedad que trabajaba 6 días y no 7 era el pueblo de Israel. Y en 6 días era más rico que los otros pueblos trabajando 7. Si yo obedezco a Dios en lo que Él dice, aunque me suene patas arriba, trabajando menos, voy a rendir más. Todos, ay, no es que tengo que, y tengo que trabajar 7 días, a mí, ¿cómo? Yo trabajo de lunes a domingo a veces. ¿Sí? No, reconoce a Dios en todo tu camino. ¿Crees en Dios? Créele a Él y Él te sustentará. ¿Sí? Me rindo a Él porque Él tiene también cuidado de nosotros, cuidado de mí. Y ese acto de también reposar para reunirnos en asamblea y contar las maravillas implica, a más de la obediencia, o sea, adoración es obediencia y entonces adoramos obedeciendo el día que él marcó, como bien lo dijo también Oswald, implica también el confiar que en Él está nuestra vida. Vivimos por Él y por eso nos sometemos a Él. Sí, no solamente eso, también no solamente podemos distinguir, sino también no se acaba nuestro servicio. Cuando se acaba en la iglesia, se acabó solamente ahí, pero todavía seguimos trabajando afuera, al prójimo. Más adelante voy a hablar un poco más de esto. Es como a las 9 de la noche. Más o menos. A veces no nos quedamos, no se quedan dormidos. Eso lo vamos a verlo más adelante también. Los ejemplos bíblicos, y voy a adelantarme un poquito, no voy a tardar un poco aquí, porque como dicen, lo último es lo mejor. Entonces, aquí hay 4 ejemplos, ¿verdad? Sí, 4, 2 de ellos ya lo vimos, pero vamos a ver los primeros 2. En Éxodo 3:12. Y él, Jehová, respondió, ve porque yo estaré contigo. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis, que viene siendo la palabra Abba, Claro. a Dios sobre este monte. Aquí lo que está dando a entender, ¿verdad? Jehová hablando a Moisés. Servir a Dios en el monte después de la liberación de Egipto. Viene siendo la adoración en Sinaí. Ahí. El segundo es Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Abba, otra vez. Y por su nombre jurarás. Este pasaje está dando a entender que temer, servir y jurar por el nombre del Señor. Y este fue uno de los primeros textos que yo aprendí a los 6, 7 años. Y esto puedo decir que lo he llevado desde mi niñez hasta mi juventud. Aunque yo llegué un tiempo a apartarme, pero nunca dejé leer la palabra de Dios. Sí me alejé de la iglesia, ya no servía ni afuera. Pero en mi casa leía yo. O cuando me tocó ir al ejército, tenía mi Biblia y ahí leí. Finalmente, gracias a Dios, ¿a dónde estoy ahora? Podemos salir, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios, pero Dios tiene un propósito cada uno de nosotros. Ven, que tú me estás sirviendo para mí solamente. Y gracias a Dios aquí estoy. Con mi esposa, ¿verdad? Sirviendo aquí en la iglesia, no solamente aquí en la iglesia, allá afuera. Y los 2 últimos versos, los 2 últimos capítulos, los 2 últimos textos, ya lo vimos, ¿verdad? Que viene siendo Juan 4:23 y 24 y Romanos 12:11. De hecho, vamos a ver Romanos de nuevo 12:11, porque lo que leímos fue Romanos 12. 1 y 2. Perdón, 12:1. Perdón, 12:1. Me equivoqué aquí, yo puse 12:1 y 2 a mi principio. Sí, 12:1 y 2. Dice,
Creo que aquí ya es donde viene un poco más la palabra, la tría. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, la tría. Presentad los cuerpos como sacrificio vivo, un culto racional. No está hablando que seamos sacrificados en un altar, sino nosotros somos el sacrificio. Nosotros damos nuestra vida. No sé cuándo, ¿verdad? Porque va a llegar un momento donde el evangelio se va a prohibir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero si llegara a pasar mañana, nosotros nos sacrificaríamos a Dios, que nos dijera, niega a Cristo y tu fe, niégalo, y sales vivo, o te matamos. ¿Lo haríamos? ¿Estaríamos dispuestos a hacer ese sacrificio? Es la pregunta, sí, la pregunta es mía. Como cristianos, algunos, no lo digo porque el pastor René lo dijo, ¿verdad? Algunos dirían que sí, pero la mera otra, ahí va a ser nuestra prueba. Entonces, tengamos eso en mente, ¿verdad? Si llegaran, seríamos sacrificio. Seríamos un sacrificio de Dios. Una de las anécdotas más lindas de la patrística es Policarpo, cuando le hacen cabalmente la pregunta, que es ya anciano, niega a- al Señor, a Quirios, y salva la vida. Le dice, por 85 años he servido a mi Dios. Nada malo me ha hecho. Al contrario, le debo tantas cosas. ¿Cómo voy a negarle al Señor? Hasta honor siento al poner mi vida por la vida que Él puso por mí. Es genial, ¿verdad? Habría que ver si nosotros en ese mismo momento, es que ya como 85, no importa, no, pero es una vida, tal vez porque había caminado tanto con el Señor, como se le hacía, ¿cómo se llama? Imposible pensar en negar a un Dios que le había hecho tanto bien. En ese contexto que se veía la persecución, eso ha de haber sido un mensaje directo. La gente sabía que en cualquier momento voy a perder la vida. Claro. Sí. Pero cuando perder la vida, pero con Cristo. ¿Sí? Y la otra es que yo lo he entendido, ese versículo, como que todos los días Debe ser. debe ser un Exactamente. sacrificio, pero pensado racionalmente. Porque a veces, ¿qué le diré? Un ejemplo muy común. Bueno, vamos a suponer, yo tengo cierta enfermedad y resulta que me hace mal la Coca-Cola. Sí. Toda la vida. Pero me encanta la Coca-Cola, ¿verdad? Y no puedo decir que no. Ahí es donde tengo que tener cuidado. Sacrifica tu cuerpo. Tome Pepsi. Toma agua. Ay, me voy a sacrificar con el agua, ¿verdad? Entonces, Claro. es negar eso. Justamente a ese es sacrificio racional. O sea, yo estoy pensando que si tomo Coca-Cola, me va a hacer mal, no la tomo, Claro. aunque me duele. Es dañar el templo de Espíritu Exacto. también. Ujú. Sí, de hecho, sí, este versículo lo podemos tomar en dos maneras. Todos los días y también cuando venga ese día de prueba. Y bueno, vamos a seguir. Claro. Origen del concepto. ¿Verdad? ¿De dónde vino? ¿Cómo se formó? El monoteísmo bíblico. Nosotros los cristianos, los reformadores, somos monoteístas. Creemos en un solo Dios. Creemos en la Trinidad. No son tres dioses, sino un solo Dios. Y como monoteístas creemos que el servicio a Dios implica obediencia, lealtad y la ejecución.
de sus mandamientos, lo cual es considerado una forma integral de adoración. Hagamos los tres. Esa es nuestra adoración. Vamos a ver el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Muy importante. ¿Por qué o cuál fue la tribu que tomó o que Dios le dio para ser sacerdotes? La tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos pararon firmes ante Dios, que no fueron los que, a ver si me acuerdo, fueron los que no adoraron a la estatua ¿cómo se llama? El becerro de oro. Ellos tomaron firme. ¿Y qué pasó ese día? Sacaron cuchillos y mataron a sus hermanos. ¿Cuántos hombres cayeron? 3,000. Entonces, ese es muy importante también, el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Vemos que los sacerdotes servían, no solamente en el templo, sino desde el tabernáculo. Y después sirvieron cuando fue cambiado del tabernáculo al templo. Y esta actividad era vista como un servicio sagrado y un acto de adoración. Hay ejemplos de malos sacerdotes que desobedecieron. Los hijos de Aarón, quienes 2 de ellos ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos. No obedecieron ni adoraron a Dios. Estuvieron dando otro tipo de adoración. Los hijos de Elí eran sacerdotes también, pero no adoraban a Dios. Se metían con mujeres, robaban. Según la tradición, algunos decían que hasta no solamente se prostituían en el templo, sino pensaban que era agradable a Dios. ¿Y qué pasó? Murieron en la guerra. Ya. Entonces vemos, ¿verdad?, que los sacerdotes servían solamente en el tabernáculo y en el templo, pero era algo sagrado y un acto de adoración. Y era representativo. Representativo. Era un momento, ahora está más extenso, pero ahí representaban a los primogénitos, que representaban al pueblo de Dios. Exactamente. Y en el cristianismo primitivo, Jesús y los apóstoles ampliaron el concepto de adoración. No solamente ahora era en el templo, sino la adoración incluye ahora la vida eterna, o la vida entera, mejor dicho, la vida entera del creyente. Lo cual vemos esto de nuevo, Romanos 12. En Romanos 12. Y en la Reforma Cristiana, en la era, Martín Lutero sostenía que todos los cristianos eran considerados sacerdotes por el bautismo que une a todos los cristianos en el cuerpo de Cristo. Pastor René es sacerdote. La hermana Xiomara, sacerdotista. ¿Ah? No. Pastora, digamos, ordenada pastora, no, pero sacerdotisa, como que era. Sí. Usted, hermano, sacerdote. Mi esposa Lisa, sacerdotista. Jefa. Jefa. Me puedo decir a rato. Yo, sacerdote. Los hermanos que están en línea, sacerdotes también. Y el sacerdocio no solamente se limitaba a hacer lo que quería Lutero. El sacerdocio no solamente se limitaba en la vida religiosa, sino se extiende en todas las áreas de la vida, incluyendo en el trabajo secular. No solo el religión. Exactamente. Este es nuestro servicio. Esto muestra nuestro servicio y adoración a Dios. La conclusión y reflexión en este punto, ¿verdad? Y la aplicación, la adoración es un término amplio. Ya no es un solo lugar, sino es en todo, en general.
que incluye tanto la reverencia como reverencia como el servicio. El acto de servir a Dios es la forma más simple de adorar y que refleja una vida dedicada a su voluntad. Y no sé si hay preguntas. Podemos ver. Jenny, ¿alguna pregunta, algún comentario? Annie, Aurora, Oswald, Yusef, muy bonitos comentarios ahí hemos visto en, en los mensajes ahí, en lo que has escrito ahí en el chat. Pero no sé si, ahí está Yusef, levanta la mano, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, hermano. No sé si me escuchan. Sí, Yes, sir. No, gracias por la invitación y todo, Narciso. Gracias por la enseñanza también. Eh, He estado ahí atento a las definiciones y algunos conceptos y mencionabas también un poco sobre el temor. No sé si fue en el pasaje de Deuteronomio o de Éxodo. eh, nuestra obediencia también hacia nuestro Dios, que es temiblemente hermoso. Entonces sí tememos a Dios, no como el no creyente lo hace, que ese temor lo hace alejarse de Dios, sino tememos a Dios como observándolo, como lo que es nuestro gran Dios. Y no solo en el culto, como del lado del pentecostalismo se ve que el servicio solo es en la iglesia y solo los que se paran arriba, o algunos que cantan, o el que enseña en el culto del miércoles o del domingo, sino todos somos activos, no solo en el culto, sino fuera del culto, en nuestra adoración a Dios y en nuestro servicio a los demás. Entonces, creo que las iglesias necesitan más saber sobre esto, sobre nuestra obediencia a Dios, sobre nuestro servicio a Dios dentro y fuera del templo. Como le mencionaba Oswald, no sé si fue hoy o fue ayer en un mensaje, en unos mensajes que compartimos, que la iglesia necesita saber mucho también sobre misiones. Y hablando un poco de eso de misiones, y la misión que nosotros tenemos es que el Señor también nos ayude a entender y a aprender para poder enseñar también a nuestros hermanos de la manera correcta en que se deben abordar estos temas. No solo como algo muy lejano, que el hermanito que tiene, que 6 meses está solo sentado, llega al culto, en algunos se aplauden, en otros no se aplaude, sino entender el por qué estamos dentro del cuerpo de Cristo y cuál es nuestra función, y poder compartirlo con los demás. Y gracias por reitero, gracias por la invitación y gracias por la enseñanza también, muy buena. Gracias. también. De hecho, ahí voy a tocar también esas últimas partes que mencionó el Yusuf en el punto número 3 que va a seguir. ¿Algún otro hermano ahorita que tenga chance antes de continuar? ¿No? Oh, Ok. Bueno, me quedan 3 últimos puntos, pero voy a ser breve. El punto número 3, implicaciones para la iglesia local. Reunirse para adorar y salir para servir. Inciso A, reunirse para adorar. El propósito, ¿verdad?, de reunirnos para adorar espiritualmente, donde somos enseñados y edificados de la comunidad de fe. Nuestro enfoque se centra en Dios y su gloria. Es lo que hacemos aquí en la iglesia, ¿verdad? O en la iglesia donde uno asiste, se congrega, mejor dicho, ¿verdad? Ahora, el culto no es el fin en sí mismo. O sea, aquí no se acaba. Aquí no es que que empiece y se acaba, sino que es el principio de la misión. Apenas va empezando. Toda la vida es adoración si está rendida al Señor.
nuestro Kyrios, nuestro Señor Jesucristo. Lo cual vemos otra vez en Romanos 12:1. Un culto racional. Esto quiere decir que el culto no es solamente en la iglesia y ya, sino que nuestra misión es dentro y fuera de la iglesia. Adorar sin servir es vacío. Como mencionaba hace un rato el pastor René. Servir sin adorar es activismo sin raíz de Dios. Viene siendo un filántropo. Y Un club de leones. viene siendo un club social. Y así, De otros animalitos, una persona. y así, y ¿cuántas iglesias hay así? Llegan, tienen su servicio y ya. Todos se van a sus casas. No hay discipulado, no hay servicio afuera. Hasta que van el jueves o viernes a la noche a la iglesia o el miércoles. O hasta el siguiente domingo. Vuelven a tener servicio. Igual. Y la iglesia no crece. La misión de la iglesia no crece, no sale, no hace nada. Una de las cosas que yo he leído, mejor lo voy a guardarlo hasta el final de este punto. Salir para servir. Ese es otro. Después del culto, ¿verdad? No se acaba. Más bien, seguimos adorando y sirviendo a Dios allá afuera. Somos embajadores, somos cartas abiertas. La gente ve, nos observa, nos examina. Nuestra luz sigue brillando, es decir, nuestra vela. La vela aquí se apaga. Lo que dije al principio. ¿Verdad? Y aquí es donde yo me la iba a aclarar un poco más. Osborne se me adelantó con la pregunta. Pero muy buena pregunta que hizo. ¿Verdad? Esto incluye la misión que tenemos de servir y evangelizar, que es nuestra prioridad como cristianos. Mateo 28:19. Servir al prójimo como fruto del verdadero culto. Una iglesia que no sirve pierde su relevancia. Una iglesia que no adora pierde su identidad. Y esto es otra cosa también. No debemos sacar otros miembros de sus iglesias. Y hay muchas iglesias que hacen esto. No, si tu iglesia es más aburrida que la mía, mejor vente aquí, nosotros nos divertimos. No. Aunque estamos invitando al club, se que se puede. Bueno, si está buscando una iglesia reformada, entonces sí. Ahora, sí, muy distinto, ¿verdad? Si nosotros estamos, porque hay aún dentro de las iglesias, llamamos a una persona hermano y no es salvo, o no sabe si es salvo. Nosotros podemos evangelizar a esa persona. Si es de Dios, se viene con nosotros. Si no, se queda y sirve ahí, dentro y fuera de la iglesia. Pero una iglesia que saca otros miembros de sus iglesias, pierde la integridad y la dignidad. Entonces, nosotros no podemos andar sacando, ¿verdad? Como dice la hermana Xiomara. No podemos andar pescando la misma pecera. A menos que esa persona no esté salva, o que crea que no es salvo, o que esté buscando una iglesia. Porque la iglesia donde está no habla mucha de sana doctrina, Se movió de lugar. o se movió de lugar. Bueno, sí. Allí sí podemos. Si esto no cumple estos requisitos, perdemos nuestra integridad y la dignidad. Y la reflexión aquí es que no hay adoración sin servicio, ni servicio cristiano sin adoración previa. La misión de la iglesia es dual. Adoración que glorifica a Dios y servicio que lo manifiesta en el mundo. Aquí adoramos, glorificamos a Dios. Allá nuestro servicio es que Dios se manifieste ante el hombre. Y el inciso de aplicación misional, que lo tenemos que poner en práctica. Adoración que envíe. La misión que nace de la adoración, que está en el llamamiento, que vemos el llamamiento de Isaías, del profeta, en el capítulo 6, versos 1 al 8. Heme aquí, envíame a mí.
Y yo recuerdo, ¿verdad? Una anécdota de que yo era joven, tenía como 13, 14 años, en un campamento juvenil, allá cerca de Amarillo, Texas. Tenía esa edad, yo 13, 14 años. Yo en el verano estaba trabajando con el pastor en la iglesia donde me congregaba. Y cuando las iglesias bautistas, ¿verdad? Sus servicios de ellos es el llamamiento al altar. Algo que nosotros no creemos, ¿verdad? Pero con ellos, en ellos sí, en ellos sí. Yo pasé al frente, yo sentí el llamado, yo sentí el llamado. Y yo espero en Dios, ¿verdad? Bueno, antes de adelantarme más, pues yo dije, Señor, aquí estoy, soy joven. Usaste un niño de 8 años a reinar sobre Israel, que trajo la ley. De nuevo, ¿verdad? Otro Joasís, el rey Joasís, de 8 años. Tumbó los altares de dioses paganos, de los montes, ¿verdad? Que habían hecho los padres anteriores. Trajo la ley de nuevo y todo el pueblo empezaron a adorar a Dios. Ahora con el profeta Isaías, ¿verdad? ¿Quién enviaré? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Entonces, yo usé esta frase, ¿verdad? Esta cita, envíame a mí, Señor, yo estoy solamente preparando. Ha pasado tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya me estaba preparando. Incluso hubo un tiempo cuando yo conocí a Osbo, en el 2018. Mi esposa y yo estábamos buscando una iglesia donde congregarnos. Y nos congregamos ahí con Oswald y los hermanos, los ancianos de esa iglesia pensaron que yo era hijo de pastor. ¿Pero por qué? Pensaron eso. Yo les dije, no, no soy hijo de pastor. He crecido con ellos. He crecido no solamente con los pastores, en el trabajo secular, dentro y fuera de la iglesia. Los acompañaba a ellos en las conferencias que había de pastores. Yo estaba ahí con ellos. Pocas palabras, Dios me estaba preparando. Y, y hasta aquí, al día de hoy, estoy. Entonces, todavía le digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si es de Dios, ¿verdad? Se va a abrir una misión, si es de Dios. Y a su tiempo también. Podemos ver otro ejemplo, la iglesia primitiva. En Hechos 2, capítulo 2 y el capítulo 3. Mientras adoraban, el Espíritu llamó. De nuevo, una iglesia que no sirve pierde su relevancia. Relevancia. Una iglesia que no adora pierde su identidad. La iglesia que no obedece el llamamiento y pierde su identidad se convierte en una iglesia apóstata. Y esto yo lo saqué de un libro, La teología de misión. No me acuerdo la página, pero de ahí lo saqué. Lo cual muchas iglesias hay así. Pierden su identidad, pierden su relevancia. Y tristemente, ¿verdad? Pues algunos pueden decir, no, nosotros somos la iglesia de Cristo. Ok, son la iglesia de Cristo. ¿Cuál es su misión? Algunas iglesias no saben ni responder. Y el punto número 4, casi el último punto, el concepto integral. El pastor ha mencionado estas palabras y yo espero que los miembros de aquí y yo sé, ¿verdad? Que se unió hoy en Te día. digo una frase muy linda que hemos usado de vez en cuando. La sal no sirve dentro del salero, incluso dentro del bote. No sirve de nada, de adorno nada más. Solo es sal cuando sale del salero. Exactamente. Y aquí, ¿verdad? Estas palabras el pastor René lo ha dicho los jueves y los domingos de la mañana. Yo espero que los hermanos hayan captado la liturgia, culto, adoración y servicio. La liturgia sabemos que es la obra pública.
corporativa de la iglesia, donde Dios se encuentra con su pueblo a través de la palabra y los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? El bautismo y la cena del Señor. Los dos, que son muy importantes. Esa es la liturgia. El culto, ¿verdad? No hay que separar cada palabra, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, pues el culto es la adoración. Sino la adoración es general. El culto es el contexto sagrado donde se desarrolla la liturgia, permitiendo a los creyentes entrar en la presencia de Dios, glorificarlo y ser transformados. Cuando entramos aquí, si entramos enojados, tenemos que salir contentos. ¿Por qué entramos enojados? No, pues porque alguien se me metió en el carril. Y lo peor aún es cuando yo he llegado a ver, ¿verdad?, creyentes que yo, cuando caminaba, ¿verdad?, me iba con ellos. Se le metía a un carril, un carro. Óyeme tú. Ya. Y ahí sale las palabras que no debemos de decir. Coloquiales, ¿verdad? Coloquiales extremos, por decirlo así. El cáncer. Pero nosotros debemos ser transformados, ¿verdad? Si alguien se mete, ok, que vaya, a su camino. Quizás tiene, aunque no sea bombero el carro, pero yo creo que tiene que pagar un incendio. Pero va rápido. Yo digo que yo no voy a ir a recoger su herencia. Puede ser. El inciso C, la adoración, que es general. Esta es la respuesta integral del corazón, mente y vida de los creyentes a la revelación de Dios en Cristo, expresada en la liturgia y extendida a través del culto. Esa es la adoración. Y el servicio es la manifestación de esta adoración en la vida diaria, llevando el culto a todas las esferas de la vida, sirviendo a Dios y al prójimo en amor y justicia. ¿Nosotros hacemos eso? Pregunta. ¿Nosotros mismos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa pregunta es personal, pero debemos examinar. ¿Lo hacemos? ¿En verdad lo hacemos? Yo me acuerdo que cuando caminaba, en 2018 y 2019, y en diciembre, Oswald y yo llegamos a salir a evangelizar. La primera vez que salimos a evangelizar aquí, fue aquí en la colonia acá enfrente. Acá enfrente salimos a evangelizar. Sí, hubo invitados que llegaron a la iglesia donde estábamos congregándonos. Después fue allá en San Lucas, donde Oswald vivía antes. Eso no lo sabía Aurora. Allá salimos. Ahora conoce la santidad de su esposo. Sí, sí. Entonces, a ver, qué día, Oswald, ¿verdad? Nosotros salimos a evangelizar ahora, ¿verdad? No importa, sea un domingo o sea un día, ¿verdad?, que tengas libre. Y nosotros debemos evangelizar. Esa es nuestra prioridad. ¿No? Ese es nuestro servicio. Esa es nuestra adoración a Dios. Salir a evangelizar. La aplicación en la iglesia contemporánea. ¿Qué debemos hacer? La adoración y servicio no se limitan en un culto dominical. Aquí no se apaga nuestra luz. La luz sigue allá afuera. Sino deben impregnar toda la vida en general. El servicio en la iglesia debe ser un reflejo de una vida de adoración y servicio que se expresa también fuera de la iglesia. Hay una anécdota de unos hermanos, ¿verdad?, de unos misioneros. No sé si son reformados o bautistas, o al menos que ya en ese tiempo ellos habían cambiado y no nos dimos cuenta. Yo no me di cuenta en ese tiempo. Ellos salen a partir víveres, salen a evangelizar, ayudar a los pobres, a las viudas, y creo que hasta ya llegaron o ya tienen 3 o 4
organizaciones de huérfanos y de viudas. Y la gente que no creen en Dios, donde ellos van, ¿verdad?, evangelizar, y hay gente que no creen en Dios. Si no creen en Dios, creen en ellos mismos o en otra deidad, según ellos, ¿no? Y ellas, y unas familias de esa área, se convirtieron al cristianismo porque dijeron, nosotros hemos visto a Dios en sus corazones. Han servido al pueblo. Y nosotros nos queremos convertirnos al cristianismo, queremos formar parte de la iglesia, poder servir a los demás. Y ese es un ejemplo, ¿verdad?, que la iglesia debe hacer. Hoy en día la iglesia no hace nada de eso. Puede tener una organización pequeña, pero puede ser una escuela bíblica para los niños en el verano. Y hasta ahí. Pero más allá, no van. La iglesia, ¿verdad?, debe salir más allá. Nosotros debemos dar la extra milla. Y la adoración auténtica lleva a una transformación continua por la palabra y el espíritu. La adoración que no se traduce en justicia y misericordia es incompleta. Y la conclusión, ¿verdad?, de este sermón y aplicación, ¿verdad?, que debemos aplicar en nuestras vidas. Adorar y servir están profundamente conectadas en la Biblia. El culto verdadero transforma al creyente en un siervo. Nos convertimos en un siervo. Nuestra adoración no se limita a un momento o lugar, abarca toda nuestra vida. Somos siervos del Señor, nuestra adoración es a Él y únicamente a Él, dentro y fuera de la iglesia, incluso hasta nuestro trabajo. Somos llamados a servir una vida de adoración integral, donde cada acción, pensamiento y decisión glorifica a Dios. Y se traduce en un servicio activo a los demás. Si yo veo al pastor René activo, yo me uno con él. No porque lo vea, sino porque sabemos que es nuestro deber. Y yo como dije, yo he trabajado con pastores. Bueno, caminaba, ¿verdad? Cuando caminaba, trabajaba yo con pastores, dentro y fuera de la iglesia. Si yo no trabajaba con ellos, ellos estaban trabajando conmigo. Era el trabajo secular. Ellos eran mis ayudantes. Yo era el jefe. Ya, las cosas ahí cambiaban. Pero cuando ellos eran el jefe, yo aprendía de ellos. Aprendía. Yo era como alumno, discípulo y saber qué más. La iglesia es una comunidad que siempre está en modo de misión. O sea, la iglesia debemos estar en modo de misión. Somos agentes de Dios. Si no está en misión, no se justifica su presencia sobre la tierra. No solamente estamos llamados a vivir una vida de adoración en general, sino cada uno de nosotros, la iglesia, somos llamados como embajadores. Cada cristiano es un misionero. Y la frase resumen de todo este estudio: la iglesia se reúne para adorar y sale para servir. Hay algo particular aquí. Yo pensé que el examinado era Narciso y nos examinó a todos. La palabra de Dios. No, gracias, Narciso. No sé si alguno de los hermanos tiene algún comentario, alguna pregunta, o algo que quiera expresar y darle tiempo a nuestro muy querido hermano Antonio. Porque creo que ha tocado esas fibras importantes. ¿Y qué es lo que andamos buscando como congregación, queridos hermanos? Eso que ha expresado Narciso es el centro neural de lo que como iglesia, como congregación, andamos clamando al Señor. Somos una congregación reconocida que adora al Señor, sale de sus casas
pero que sale con énfasis, con sentido, con propósito de servicio, porque ha entendido su misión. ¿Sí? Y ahí estamos. Hermano Antonio. Sí, gracias. Pues yo quiero terminar mi participación felicitando a Narciso. Su trabajo por escrito está muy bien sistematizado, los temas, cada tema una conclusión, y eso es una conclusión general. Está bien, bien estructurado, y yo no voy a calificar, pero yo tengo lo que veo. Pero hemos aprendido mucho. Yo, con lo particular, sí me quedan muchas cosas nuevas y muy prácticas. Me quedé yo, eh, no te digo como pregunta, sino yo un comentario que tal vez incluso los hermanos que están tras la pantalla se pueden ayudar. Eso. Este asunto que no lo escuché en tu presentación, posiblemente porque no va ahí, pero muchas veces cuando llegamos a, a una iglesia, a una congregación los domingos, aquí o donde vayamos, vamos buscando una reconciliación, una sanación, una revelación, una nueva palabra que nos dé el Señor, porque a veces nos sentimos muy mal, ¿sí? Por X o Y razón. ¿Ah? Porque no hay trabajo, hay enfermedad, hay rompimientos y incluso hay pecado, ¿sí? Y ese punto es a lo que quiero llegar. ¿Dónde está el pecado o el perdón del pecado dentro de la adoración del culto? ¿Dónde aparece? Porque es importante que las personas que lleguen al culto salgan perdonadas. No, de hecho, y usted lo sabe, las 4 partes del culto, sí, es la confesión de pecados, la liturgia de la palabra, los sacramentos y el envío. Y es el tema, no lo quiero tocar porque es el tema del próximo jueves, exactamente, cabalmente, pero sí, Sí. si un culto no es que haga sentir, no trasladó el Exacto. mensaje de Dios, de perdón, no fue culto. Fue cualquier cosa menos eso. Si salió con la misma culpa, con el encuentro con Cristo, ¿qué pasó? No, es fundamental, pero lo vamos a ver el próximo. Es fundamental precisamente para llevar la misión. Total. Yo estoy de acuerdo porque es una... ¿Cómo va a dar la misión con una cadena y una chivola ahí Exacto. pegada No, al pie? una no avanza, No. no puede ir a ningún lado, ¿verdad? Y la otra, en lo que hablas ahí de la dignidad, o sea, se pierde la dignidad. Ahí cómo vas a hablar de Dios y tú tienes la viga en el ojo. Ahí está. Sí, que el Entonces, grillete tiene sí, el uniforme de preso. exacto. Ahí está. El próximo jueves. ¿Ah? Bueno, ese no. Muchas gracias. Hermanos, no sé, Jenny, ¿querías comentar algo? Joseph o Annie, Aurora Oswald. Ahí estás, Jenny, abriendo tu micrófono. A ver, Se Mar. me abrió. Bueno, eh, yo siempre digo, cualquier cosa me corrigen. Aquí te jalamos las Y- orejas. No tengas pena. Me las tapo, me las tapo. Bueno, se habló y el hermano Daniel creo que fue, que preguntó cómo distinguir el día domingo, día de oración con los demás días. En la iglesia pues nos reunimos y como ya lo dijeron, nos reunimos en la iglesia los domingos para adorar al Señor, pero es en conjunto, ¿va? Todos los hermanos. Pero también podemos adorar al Señor individualmente Sí, en nuestras casas. El Señor a veces pone el sentir, a mí me pasa. eh, a veces estoy haciendo algo y lo tengo que dejar de hacer porque el Señor me da el sentir primero. A veces de que tengo que orar, a veces por alguien o orar y a veces, bueno, pero también me da el sentir de la adoración y pienso que
Bueno, yo, en lo particular, aquí en la casa, yo me pongo a adorar al Señor, ¿verdad? Y porque yo siento el sentir que tengo que adorarlo, ¿verdad? Ah, Entonces empiezo con alabanza y ahí empiezo a adorar al Señor. sí. Entonces, como digo, el domingo pues es una reunión entre todos los hermanos que adoramos, pero también podemos adorarlo eh, Ah, individualmente, ¿verdad? déjame planteártelo como de una manera distinta. Es el mayor acto de hipocresía venir a hacer público, en público, algo que no hiciste en privado. Ujú, O sea, porque adoramos a Dios en lo privado, porque Él es nuestro Dios en cada paso de la vida, porque detenemos, como tú dijiste muy bien, hasta nuestro trajín por hablarle, consultarle, cantarle, venimos como asamblea a presentarnos delante de Dios. Pero no vengas a hacer aquí en público lo que no pasa en tu vida privada. Eso es Ajá, hipocresía. va. Y otro, también se habló de misiones, no, no mucho, pero sí, sí se mencionó. Y nosotros como cristianos, lamentablemente, callamos con respecto al Evangelio, con respecto al reino de Dios, porque nosotros como que tenemos una idea muy distorsionada de que el hacer misiones hay que salir a las naciones, ¿verdad? Y el misionero tiene que ir a las naciones. No, sí, yo puedo hacer una misión con mi vecino, con la señora del vecino, con el mismo vecino, ¿verdad? Entonces, porque hablar del Señor, hablar de su reino, ya estamos haciendo misión, ya estamos evangelizando, y estamos ahí como hijos tenemos de Dios, tenemos que hacer la misión que, que, que tenemos, somos responsables, ¿verdad? Nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que tener como cristianos, por decirlo así, una boca misionera que hable del reino de Dios, que hable de nuestro Señor Jesús, no importando quién sea, es que si no voy en grupo, si no vamos 10, no hablo, no, uno solo, si uno no puede eh, por X razón juntarse con más, pues le puedo hablar a mi vecino, ¿verdad? O le puedo, lamentablemente, no se hace, le puedo hablar al bolito que está ahí en la esquina, que siempre ahí está tirado. Y la gente dice, ay, pero si está bolo, ese no entiende. Claro que sí entiende. Yo he oído testimonios que a mí me hablaban cuando estaba yo bien borracho, dice, pero ay, ahí oía yo. Pero algo se queda, ¿verdad? Entonces, creo que nos falta un poquito más a todos, ahí hablando en general en todas las iglesias, ¿verdad? Ay, De, de cómo, sí, no te de cómo desconectes. tomar la palabra. El próximo jueves vamos a estar justamente en en esa parte fundamental, que como bien lo expresó Narciso, es el ingrediente final que le pone la moña al paquete a la adoración y al servicio, es la ejecución en la misión de la iglesia, pero el próximo jueves precisamente vamos a ampliar ese tema. Amén. Ahí estamos. Bien, queridos hermanos, hemos llegado a un bonito término. En verdad que sí voy a pedirle al hermano Antonio que cierre en palabras de oración. Yo quiero darles, el anuncio es ahorita es el domingo. Venga a adorar al Señor. Esdras 3. Vamos a alabar al Señor desde los escombros de nuestra vida. ¿Sí? Desde esas vidas rotas nuestras, el Señor va a hacer un brillante coro de alabanza. Venga, reunidos en fiesta y celebre con esta investidura que vamos a tener un pequeño acto aquí en la iglesia y les esperamos con los brazos abiertos. Llenemos la casa del Señor con alegría y con regocijo. Venga temprano, vamos a tener algunas personas invitadas que no vengan antes que nosotros. Iniciemos el culto a buena hora, venga, prepárese y alegrémonos con los que se alegran, dice la Escritura. Gocémonos en el Señor. Así que los esperamos. A la Jenny, te esperamos el domingo. Miramos a ver cómo hacemos para que tú puedas dar. Quisiera de veras que estuvieras con nosotros. A Ani, Aurora, Oswald, por supuesto. Yusef, estás invitado
Si no tienes otra situación más particular o específica, háblate con Narciso y si puedes acompañarnos una bendición. Solo vive en Guastatoya, Yusef. Pues, ahí nomás. Se viene Ahí bien. nomás, son 75 kilómetros, no es nada. Eso no es nada. ¿Sí? Vamos a poner helicóptero. ¿Ya? Así que, hermanos, cerremos, Sí. hermano Antonio, con oración. Sí, vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre, por este día, este maravilloso encuentro contigo a través de un estudio de la oración en servicio impartido por Narciso, Señor. Bendice su vida, bendice su matrimonio, Señor, que siga adelante estudiando, preparándose teológicamente para servir, porque esa es la misión que tenemos nosotros, Señor. Servirte donde quiera que vayamos. Así es que gracias por permitirnos abrir tu palabra, escudriñarla y a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos has hablado, nos has hecho reflexionar estas cosas tan importantes y permítenos servir aquí en la iglesia, en la casa, en la calle, donde quiera que vayamos, Señor, que te adoremos sirviendo, porque eso es lo que te mereces tú, Señor. Una obediencia y un servicio constante, firme, maduro. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los que estamos aquí reunidos vamos a estar ahorita comiendo Apfelstrudel con café calientito. Ustedes disfruten todo lo que puedan ahí en su casita. Los amamos en el Señor. Los esperamos el domingo. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Bonita noche. Descansen. Adiós. Feliz noche a todos, bendiciones. Nos hablamos, Jenny. Bendiciones. Ani, El te Señor les esperamos. bendiga. Feliz noche. Igual todos en el nombre del Señor. Feliz noche, Ani. Narciso, Me saluda Marco, por Xiaomi, favor. Cristo Jesús, amén.